el primer problema, en términos de lo que nos corresponde como trabajadores, es lo que este gobierno ha hecho de la paritaria, que es, como vos dijiste, es una pantomima en la cual somos citados a discutir salarios y ellos nos dicen cuánto nos van a dar, nos imponen un aumento salarial que siempre fue menor a la inflación. De hecho, nuestro salario se ha depreciado en más del 50%. Hemos hecho un estudio mostrando que se depreció más del 50%, y lo grave es que nosotros tenemos... En lo que va del año, ese número. Desde diciembre hasta acá, exactamente. Ellos no aceptan diciembre, el gobierno cree que diciembre ha sido esa mentira que hacen del 17.000, que lo tengo que parar, bueno. Pero aún sí, que es una inflación heredada, que aún si fuese así... Al trabajador, a la trabajadora, poco le importa si eres la inflación de Massa o es la inflación de Milei. Pero no solo eso, Ale, el tema es que no están contando el proceso evaluatorio que padecimos. Ese es el tema. Ese es el punto. Es como si ellos hubieran sido absolutamente inocentes. Ellos devalúan brutalmente la moneda. Un 120%. Y además liberan los precios, que cada uno haga lo que le antoja. Fue una devaluación sin resorte, sin red, sin ningún programa de estabilización o de algún tipo de restricción a los precios. Bueno, se trasladó de forma tal que después se vieron las consecuencias, 25,5 en diciembre, prácticamente un 20% de inflación en enero, algo menos, pero altísima, en torno al 13% en febrero. Y en ese marco de inflación inusitada para todos los últimos años de la historia argentina, que conoce de hiperinflaciones y demás, no hubo aumentos salariales que mínimamente acompañen. ¿Qué porcentaje fueron? Es un 50% de atraso en nuestro salario a julio. Si ya contamos agosto y lo que va a pasar de septiembre, porque en septiembre sigue habiendo inflación, podemos llegar fácilmente entre un 60 y un 70%. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que hay dos circunstancias que hay que remarcar. En principio, que las universidades están cada vez con menos presupuesto, es decir, por más que ellos hicieron, como vos dijiste, le entró, nosotros decimos la puntita de la bala solamente, ellos hicieron un aumento, produjeron un aumento de los gastos de funcionamiento, que también la gente tiene que tener en cuenta que los gastos de funcionamiento son apenas el 5% del presupuesto de la universidad. La universidad no tiene, los insumos de la universidad no son maquinarias, no es materia prima. El insumo de la universidad, como produce conocimiento, son salarios. El 95% en promedio son salarios. Esta depreciación hizo que tanto los docentes como los no docentes, hasta un 60% de la planta esté por debajo del nivel de pobreza, cosa que no ocurría hace muchísimos años. Yo creo que sí, nos podemos remontar a la última época, la inflación brutal que tuvo Alfonsín en el fin de su mandato. Después eso en general no se dio con tanta crudeza como se da ahora. Y lo terrible de esto es que ellos, eso es un gobierno que es absolutamente, la universidad le interesa muy poco, le interesa absolutamente poco. Entonces, pareciera ser que el modelo de ellos es dejar que la universidad languidezca, vaya desapareciendo, sin que ellos tengan que cerrar una universidad que tendría un costo político altísimo, ¿sí? Pero la van a dejar morir, simplemente. Entonces, eso genera ya muchos más problemas. Yo recién decía en la plaza, nosotros tenemos que concientizar a la gente de la ciudad, que tienen que pensar qué pasaría si la Universidad de Luján cerrase. ¿Qué pasaría? Esta es es la fábrica más importante que hay en Luján, la Universidad de Luján, es la que tiene más trabajadores y trabajadoras. Esta gente deja todo su dinero en Luján, no es gente que ahorra o la pone en Miami, son trabajadores que les alcanza simplemente para comer y vivir. Entonces, es grave en términos de que además la sociedad va a perder el lugar donde sus hijos tienen la posibilidad de ir a estudiar y donde tienen la posibilidad de tener un futuro basado en lo que es la formación universitaria. Eso es lo grave. Reforzando lo que dice Daniel, en el mismo sentido, a ver, típico de una doctrina liberal es que tenga salud el que la puede pagar, que tenga educación el que la puede pagar. Entonces, es absolutamente cierto lo que dice Dani, van a dejar padecer y extinguirse a la universidad por sí misma. ¿Cómo? A través del no financiamiento. Porque no se trata solo del financiamiento salarial, que la situación es crítica, como bien lo dice, sino también
Se han detenido los aportes para las becas estudiantiles, se ha detenido todo el sistema de obras de infraestructura, se ha recortado todo el presupuesto para el desarrollo científico y tecnológico, no solo en las universidades, sino en todos los organismos que desarrollan ciencia en el país. Lo que se proyecta en el presupuesto 2025, hay un recorte de alrededor, ayer nos veíamos los datos, hay recortes del 30% y hay recortes del 75%. Entonces digo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y quizás aquellos que la puedan pagar pueden ir a una universidad privada, ¿sí? Con muchísimo esfuerzo, porque los aranceles hoy son desorbitantes, y quizás puedan finalizar su formación. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad argentina? No se va a poder educar. Entonces volvemos a un sistema que es de inicios de nuestra nación, donde solo estudiaba aquel que pertenecía a las élites gobernantes, ¿no? Porque así nació nuestro Estado. Las universidades no siempre fueron públicas, entonces de acceso irrestricto. Entonces, bueno, creo que hay que leer cuando se habla de aquella Argentina agroexportadora, modelo para el mundo. Era esa Argentina, donde solo estudiaban aquellos que podían pagar y solo accedían al conocimiento y a la ciencia aquellos que pertenecían a las familias dueñas del Estado. Entonces, no es muy difícil de leer esto, es clarísimo, como lo decía Dani, hay una intención del gobierno que se traduce en políticas concretas. Hoy renuncian todas las semanas 2, 3 compañeros no docentes, todos los meses 2, 3 compañeros docentes, porque tienen que salir a buscar trabajo que les dé el ingreso para sostener a su familia. Eso ya se está dando, ya es una realidad. Docentes que dejan... Docentes y no docentes también. Profesionales, nosotros tenemos muchos profesionales en la planta no docente. A mí me comentaron hace algunas semanas, y la verdad que me llamó la atención, que algunos docentes incluso se han mudado para trabajar en algún país vecino. En el caso también... Hay un éxodo científico también. O sea, ya lo vivió el país y costó muchísimos años poder recuperarlo. Se va a dar todos aquellos docentes universitarios que a su vez son investigadores, ¿sí? Del CONICET, de la CONEA y demás, son profesionales que le aportan justamente el conocimiento a la nación, y si no pueden subsistir con lo que le compensa a la nación por ese aporte del conocimiento, claramente están buscando la posibilidad de seguir desarrollando su profesión en el extranjero. Ahora, la situación que viven los trabajadores y las trabajadoras vinculados con las universidades posiblemente sea un poco más grave que la de otros sectores del mundo del trabajo. Tal vez sea más grave, porque claro, el gobierno nacional quiere dar el ejemplo en cuanto al recorte y al ajuste, y lo hace sobre las espaldas de los trabajadores estatales. Ahora, también hay muchos otros sectores que la están pasando mal y no están en la calle, o no con la asiduidad que sí lo están los trabajadores de universidades, por ejemplo. ¿Por qué entienden que pasa eso? Hay un modelo que este gobierno está aplicando desde los comienzos, que es el modelo de disciplinar. Hay casos muy concretos que muestran cuál es la metodología del gobierno. Los compañeros de de Aerolíneas Argentinas, que son los 5 o 6 sindicatos, han empezado a tener peleas por su salario, como todo el mundo, porque sus salarios también se han depreciado, y lo primero que hacen es vender aerolíneas. Aparecen mágicamente, recuerdo que lo habían sacado, que la ley de bases no pasaba si no sacaban la privatización del Banco Nación y la de Aerolíneas Argentinas, que la tuvieron que sacar. Sin embargo, aparecieron 2 amanuenses del gobierno con sendos proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas. O el gobierno saca un decreto que abre y que permite, que es una cosa terrible, que pilotos extranjeros puedan pilotar aviones en la Argentina sin ningún tipo de restricción. Este es un buen ejemplo del disciplinamiento. Ellos tienen para cada uno de los sectores en los cuales tienen cierta injerencia, tienen el tema de premios y castigos y disciplinar.
Con nosotros, ¿cuál es? Asfixiarnos. Con la universidad, como no pueden vender la universidad o privatizarla, ¿qué es lo que buscan? El otro modelo, es decir, vamos a ahogarlo, los vamos a ahogar presupuestariamente. Además, me da la impresión de que se hace con, bueno, toda una campaña muy bien orquestada, desde los titulares que no paran de repetirse, con la palabra salvaje al lado de paro, que es evidente. O usinas de adoctrinamiento, como dijo la señora vicepresidenta de la universidad. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, creo que impregna el discurso de por qué sostener una empresa de bandera que además da déficit, que siempre se plantea esa cuestión, solo como un resultado contable. Ahora, con las universidades, me parece que no tiene una anuencia social el gobierno para bajar persianas. Nosotros tenemos una ventaja, que una de las organizaciones que tienen mayor prestigio en la sociedad siguen siendo las universidades. La Universidad Argentina no está desprestigiada. Eso es una de las cosas que a nosotros nos ayuda y aparece como una barrera de contención a los ataques del gobierno. Pero ellos tienen una política machacona de empezar con eso de acá adoctrinamos gente, acá se gasta plata en las universidades, se gasta plata mal, la administración en las universidades es pésima, vamos a ponerle auditorías, todo. Van creando toda una atmósfera para que la percepción que la sociedad tiene de la universidad vaya cambiando. Te tiran datos, ¿no? Por ejemplo, ayer salía una concejala, creo que es de Mercedes, a decir, bueno, cuántos ingresan y cuántos se gradúan. Digo, el conocimiento es una materia intangible, ¿sí? Creo que acá también lo hemos hablado. Nadie que ingresa, aunque sea a cursar un cuatrimestre, un año, después la vida te puede llevar a que tengas que abandonar tu carrera, ¿sí? O porque no era tu vocación, o porque tenés que salir al mundo del trabajo y no tenés la posibilidad de estudiar. Entonces, digo, el conocimiento es una materia intangible, no se puede medir en términos de rentabilidad. Nadie que pasa por un cuatrimestre, un año, 2 años de carrera universitaria sale con el mismo conocimiento que tenía al ingresar. Entonces, ¿cómo medimos eso? ¿Lo medimos solamente en graduados? Eso es intencional, eso es malintencionado, porque ese es el concepto del gasto. La universidad, el sostenimiento de la educación pública no es un gasto, es una inversión del proyecto de país que queremos tener, del proyecto de nación. Es una inversión para tener fuentes nuevas de trabajo, para la industrialización, para la tecnología. Entonces, claro, hay una campaña de desprestigio que se va colando despacito con esto, cuántos graduados, no tienen auditorías, no rinden cuenta, cuestión que es absolutamente falsa. ¿Sí? Las universidades sí tenemos auditorías, la administración de las universidades es absolutamente transparente, recibimos un subsidio del Estado Nacional y la Constitución Nacional dice que las universidades somos autónomas y autárquicas para administrar nuestro patrimonio, para decidir qué carreras ofrecerle a la sociedad, para decidir en qué va a invertir esa universidad para el desarrollo científico. ¿Es eso todo lo que venimos hablando? Más. Lo particular que se ha dado, vos decís, el resto de los trabajadores por ahí todavía no. Un análisis, un estudio que salió el mes pasado, daba cuenta que los trabajadores en sí, todos los trabajadores registrados, han tenido una pérdida de su poder adquisitivo del 24 o 25%. Los trabajadores del Estado Nacional están un 10% por encima de los trabajadores universitarios. Los trabajadores registrados recuperaron un 24 o 25% más que los trabajadores universitarios, los trabajadores del Estado Nacional, pese a que, bueno, quieren eliminar, achicar, romper el Estado, igualmente su composición salarial ha sido un 10% mayor a la de los trabajadores universitarios. Bueno, y en este sentido circuló, no pude profundizar, confieso, en la noticia, pero que aparentemente Javier Milei, vetando la ley de financiamiento universitario, propondría que los trabajadores de las universidades queden igualados con los aumentos que recibieron los otros estatales, con esta salvedad, ¿no? Muy por debajo
índice de precios y demás, del costo de vida, pero un poquito por encima de lo que han recibido hasta ahora. En realidad lo hizo. Todos los aumentos que el gobierno dio a las universidades fueron un espejo de lo que le dio a los trabajadores del Estado, con una diferencia. A nosotros no nos dieron el aumento de enero. Entonces estamos atrasados respecto a los trabajadores del Estado en un 20%, respecto a los trabajadores del Estado, no la inflación. Ellos han hecho eso. Primero arreglan con los compañeros en general de su PCN, que es el sindicato más grande, porque inclusive ni CONATE arreglan, y después esos aumentos son correlativos con los nuestros, es un espejo. Directamente con nosotros, como bien dijiste vos, y yo lo resalté, nosotros no vamos a discutir salarios, ni nada discutimos. Nos sentamos ahí, viene un señor, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, nos dice, para ustedes hay esto. ¿Qué es quién? Alejandro Álvarez. ¿Qué antecedentes tiene? Tiene el antecedente de ser el hijo del gallego Álvarez, que fue, digamos, que hace su fruto de apellido. El padre fue un destacado dirigente político de lo que se llamó en el peronismo Guardia de Hierro. Uh-huh. Ese es todo su antecedente. Es cierto que tuvo algún paso por la Secretaría de Política Universitaria, pero absolutamente menor. No es alguien... si querés lo podemos diferenciar. El anterior, todos los anteriores secretarios de Política Universitaria, todos fueron rectores. Todos fueron antes rectores, es decir, que venían y conocían el sistema. ¿Sabe lo que es gestionar una universidad? El ministro de Educación anterior es rector aún todavía de la Universidad de Hurlingham. Jimmy Persic es todavía rector de la Universidad. Es decir, lo que se pide no es una cuestión corporativa, se pide a alguien que conozca cuál es la cultura de las universidades. Simplemente eso, porque ahí desaparece esa cosa de lo que dijo Karina, bien dijo ella. Para ellos, la universidad, cuando hablan de la universidad, dice ¿cuánto gasta el Estado? ¿Cuánto gasta el Estado por estudiante? Y hacen esa cuentita, no cuánto invierte la universidad en la formación de los estudiantes. Entonces, hay todo un concepto que ellos van haciendo que entre en la cabeza de la gente. Ellos han basado toda su carrera política sin antecedentes en las redes. Son tipos que constantemente, es más, tienen equipos, los trolls, que constantemente bombardean a la gente. Y como hoy ese tipo de cuestiones son muy importantes para la gente, los tipos están trabajando absolutamente sobre eso. Entonces es muy difícil, y sí, ellos, es más, probablemente una de las cosas que nosotros los universitarios tenemos que tener cuidado es que probablemente nos quieran emparentar como hicieron los militares. Ya lo hicieron. Los militares, hay una ley que es la ley del empleo público, que tiene es el 1428, que la tienen todos los empleados públicos. Los militares en el 77 nos pasaron al empleo público. Dijeron, no, ustedes no son universitarios, ¿qué universitario? Al empleo público. Nosotros hoy tenemos nuestro propio convenio colectivo, los docentes también, que rige toda nuestra actividad, absolutamente toda nuestra actividad. Es altamente probable que ellos quieran eliminar ese convenio colectivo y devolvernos, que vayamos todos a la bolsa del empleo público. ¿Y eso qué significa en términos de derechos logrados? Una pérdida de derechos, porque vuelvo a decir lo mismo, el convenio colectivo tiene que ver con nuestra actividad, regula nuestra actividad absolutamente, que no es mejor, no somos mejores que los empleados públicos, somos distintos. Trabajamos en una organización que tiene características muy particulares, una sola muy sencilla. Nosotros, los trabajadores, formamos parte del gobierno. Tomamos decisiones en la universidad, porque formamos parte de los órganos de gobierno. Superior y demás. Un empleado que trabaja en el municipio, en la gobernación o en el Estado, no forma nunca parte del gobierno. Lo único que se limita es a cumplir las normas que el Ejecutivo, que el Legislativo larga y que el Ejecutivo reglamenta. Nosotros no, nosotros formamos parte del gobierno de la universidad. Eso cambia absolutamente toda la cultura organizacional de la universidad. También nuestra actividad es sumamente... es distinta, como dice Dani. A ver, nosotros tenemos sistemas de información para nuestra tarea, específicos, diseñados para las universidades nacionales, para el conjunto de las 57 universidades nacionales, tanto para administración académica, administración financiera, administración de personal. Tenemos desarrollos propios por parte de todas las direcciones de sistemas de las universidades nacionales, tenemos centros de investigación, docencia y extensión, muchas tienen hospitales, muchas tienen campos experimentales, ¿sí? Hay laboratorios. A ver, nuestra tarea es bastante distinta al resto de la administración pública, porque no es solo administración, también es gestión.
Nosotros tenemos dentro de las universidades una estructura permanente de trabajadores y trabajadoras no docentes, tenemos una estructura permanente de trabajadores y trabajadoras docentes, y después está el gobierno, que es lo que democráticamente, como ciudadanos universitarios, también nosotros elegimos. Y así participamos en las decisiones. Déjame decir una cosa, tan distinta es que nosotros nos vimos en la necesidad de crear una carrera específicamente para la gestión y administración universitaria, porque ningún graduado de ninguna de las carreras convencionales, de todas las carreras que se dan, tiene siquiera una asignatura que habla de gestión o administración universitaria. El sindicato, nuestra federación, en conjunto con las universidades, obviamente, creamos una carrera de técnico en gestión universitaria, licenciado en gestión universitaria, y ahora tenemos la maestría en gobierno y gestión de universidades. ¿Por qué? Por la alta especificidad que tiene la administración y la gestión universitaria. Eso es lo que nos muestra que somos distintos. Vuelvo a decir lo mismo, no somos ni mejores ni peores, somos distintos, es otro tipo de actividad. Entonces, eso es uno de los capitales que nosotros no podemos perder, y así que ahí vamos a luchar muy, muy duro si quieren arrebatarnos. Aquí en los volantes que están entregando en el marco de esta movilización destacan que en la UNLU estudian más de 25.000 alumnos y el 60% de los graduados son primera generación de universitarios. Así es. Sí, señor. Así es. ¿Qué significa esto? Es muy claro, es muy elocuente, pero es la posibilidad de ascenso social del hijo del trabajador. Nosotros hace años, todo lo que estamos hace años en la universidad, tenemos uno de los cantitos, siempre salimos y cantamos cosas, y decimos la universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se broma, vamos a decirlo académicamente. En realidad es eso, lo que nuestro norte es que el hijo y la hija de un trabajador, una trabajadora, pueda llegar a la universidad. ¿Qué es lo que le permite el ascenso social? Esto viene desde la época del 40, cuando en el 49 el gobierno de Perón quitó los aranceles de las universidades, y ahí la universidad se llenó de hijos de trabajadores y trabajadoras. Como bien dijo Karina, antes era una usina para producir dirigentes. Todos los presidentes del país, desde Roca para acá, pasaron por la universidad pública y los prepararon para ser gobernantes. En cambio, la diferencia, en esa época se creó la Universidad Obrera Nacional, que después los militares no les gusta la palabra obrero, les produce cierto escozor, y la cambiaron por tecnológica. Pero ahí fue el verdadero acceso de los trabajadores y los hijos de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Y esto, en lo que dice ahí en el apunte, lo podemos mostrar en todas las universidades que están en el conurbano o en las ciudades del interior, de las provincias, del interior de las provincias, no del interior. La mayoría son hijos, son de primera generación de universitarios. Y cuando uno va a las ceremonias de graduación, es hermoso ver el orgullo que tienen los hijos que se reciben y sus padres. Pues los padres no se pierden eso nunca, porque además sienten profundo orgullo. Eso es lo que le da la universidad pública, le da la posibilidad. No podrían ir a una universidad privada que tiene aranceles que hoy no andan menos de 500.000 pesos. Arancel, sin contar comida, apuntes, viajes. Sí, hasta incluso no podrían ir a una universidad aún pública que esté a determinada cantidad de kilómetros, sí, porque sabemos lo que implica eso. Bueno, eso está pasando en las universidades que tienen, de las provincias particularmente, que son las que las distancias entre la universidad y la casa del estudiante o la estudiante es más larga. Empezó a haber una gran deserción. Estuvimos con el rector de Salta. Él nos contó que en el primer semestre de este año desertaron 8.000 estudiantes, 8.000. Y la Universidad de Salta no es la Universidad de Buenos Aires, que tiene 300.000 alumnos. Es una universidad como la nuestra, de 25, 26.000 alumnos. O sea, desertaron, es un número terrible, 30% del alumnado. Él lo dijo asustado. Es más, cuando nosotros miramos sorprendidos cuando nos dijo eso, dijo, no, es esa cifra, no es que me equivoqué, no le agregué un cero ni estoy, dice, y sacó, dice, es el último informe que me hicieron la gente de administración académica, 8.000 estudiantes, y eso está pasando en todo el país. Los chicos no pueden bancar más, porque hay un montón de gastos asociados. El que tiene
a la universidad y puede ir en bicicleta, está bárbaro, pero los chicos que vienen de Suipacha, de Chivilcoy, a cursar una carrera acá, claro, tienen que inclusive alquilar una casa. Anda a buscar un alquiler acá en Luján, que además la oferta es escasa. Entonces, lo que están haciendo es eso, es lo que yo decía al principio. Van, sin tener que tomar una medida particular, van haciendo morir y languidecer a la universidad. Porque cuando nos quedemos sin alumnos, no sé, vamos a mirar entre nosotros, vamos a jugar al truco. Eso es importante el sistema de becas. Y al principio les contábamos que lo ha suspendido. Entonces, la Universidad de Luján sigue con un sistema propio en función de esta autarquía que tiene para poder administrar sus recursos. ¿Qué representa, Karina, el sistema de becas? No, es muy poco. El sistema de becas, hay varios tipos de becas en la universidad. Te estoy hablando de las becas internas que tiene la Universidad de Luján. Tiene becas de sostenimiento económico, de ayuda económica. Es una ayuda para apuntes, para el traslado, para la comida, como dice Dani. También hay un sistema de becas de dedicación exclusiva al estudio, que ahí ya entran a jugar distintos componentes, como son las calificaciones, la cantidad de asignaturas que tenés aprobadas en el cuatrimestre. Digamos, hay un dispositivo, hay un sistema de becas institucional, pero las que se han recortado son las becas nacionales, las que venían ¿De qué número subsidiadas. No lo tengo, sabes que no lo tengo, te la debo. Pero parte no, pero era del parte, ajuste pasa por ahí. El sistema de becas, como te decía, por ahí, las obras de por infraestructura. dejar el mismo valor, ha mantenido el mismo valor, que creo que hay una que es 40.000 pesos. Sí, ahora las aumentaron. Mira, y tiene que ver también con esto, ¿no? Cómo van intentando recomponer una beca que creo que son las de Bicentenario, que estaban estaban en 35 o 40.000 pesos, las pasaron esta semana a algo de 85.000 pesos. Es una ayuda para los estudiantes, pero es cierto, chicos de Navarro, de Giles, de Suipacha, no podrían cursar si no tuvieran este tipo de ayuda. Entonces, bueno, este recorte no es solo achicar gasto, como dicen ellos. Ya hablamos de que esto no es gasto, es inversión. Pero por otro lado, es sistemático, ¿sí? Es ir viendo dónde. Fíjate, los paros. Nosotros cuando a los trabajadores no nos convocan a paritaria, cuando nuestro salario no nos alcanza. Hoy los trabajadores, el día a día ya no tenemos un mango en el bolsillo, están absolutamente endeudados, las categorías más bajas y hasta las intermedias están por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el movimiento obrero? Hace paro. Bueno, también no ir contra nuestro paro, romper nuestro paro. Los estudiantes se pierden los días de clase. Si no hacemos paro y no nos movilizamos en este mes, en este momento, no sabemos si esos estudiantes van a tener universidad a la que asistir. Entonces necesitamos del acompañamiento también, sabemos de la conciencia que tienen los estudiantes también para defender la universidad pública. Después de mucho batallar, eso no lo sabía porque fue ayer a la noche. Yo soy paritario nacional, el que discute salario. Nos llamaron del ministerio con una oferta que es absolutamente humillante directamente, en un intento porque no hagamos el paro. Hoy, y para que no hagamos lo que más le duele, como bien dijiste, que le duele, que es la marcha. Ellos tienen miedo que nosotros repitamos la marcha del 23 de abril. Y nos llamaron con una cosa que es humillante. ¿Cuál fue? No lo puedo decir porque no es público, pero es humillante. Es humillante, no es pero te podría decir que lejísimo de lo que yo hablé como la cifra que nuestro salario está trazado. Es directamente humillante. ¿Qué? ¿Para octubre? ¿Para el último trimestre? Ellos dijeron que nos sentemos a negociar con ellos y ese es el valor que teníamos. Nosotros dijimos que con eso no vamos ni siquiera a charlar a la esquina. Pasa que tienen en mano una ley de financiamiento que aprobó con los 2/3, el Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que la tienen que cumplir. Entonces... Y es grave porque además... Claro, el presidente la va a vetar, ya lo dijo, pero si vuelve al Congreso y consigue los 2/3, la tiene que cumplir. El tema es que ya pasó con la ley jubilatoria. Van a conseguir algunos amigos del gobierno. Que se golpeaban el pecho. Se habían olvidado se habían olvidado que votaron una cosa, después votaron otra y no se consiguió el 2/3. En este caso puede que... Además, presupuestariamente no es tan significativa la ley de financiamiento universitario como si, aunque sean alrededor de 15.000 pesos para los jubilados, que no es un número que les salve la vida, ni mucho menos, en el global
significa más respecto al presupuesto. ¿Qué es lo grave de esto? Pero no se podría sostener en este caso los 2/3 para que se convierta en ley definitivamente. Sí, pero hay algo más grave atrás de eso. Cuando Karina habló del presupuesto, los rectores mandaron un presupuesto de 7,2 billones para todo el sistema universitario. 7,2 billones. Ellos respondieron y está en la ley de presupuesto, en el proyecto que mandaron, con 3,8 billones. Por lo tanto, ¿por qué los rectores pusieron eso y por qué el gobierno puso esa otra cifra? Los rectores pusieron eso porque calculan la actualización de los salarios, que es razonable. Con la ley que se aprobó hace unas semanas. Y además, dejando un pequeño colchoncito, porque eso de la inflación cero todavía no la estamos viendo. Sigue siendo 4, y para este mes va a seguir siendo. Esto significa que para ellos no solo no hay actualización de salarios, sino que el año que viene nuestros salarios van a estar congelados. Entonces tienen un doble problema, porque ya mandaron el proyecto de presupuesto y la aprobación o la aprobación contra el veto implicaría que tienen que modificar el presupuesto, pero en una cifra razonable, que es 0,14 del Producto Bruto Interno. Eso es así. Es nada, es así, es ese valor. Pero calculado por ellos, no calculado por los rectores o por las universidades. La Oficina de Finanzas del Gobierno dijo es 0,14, implica 0,14 del PBI. Entonces, ellos tienen un doble problema. Tienen el problema político de juntar los votos para el veto, de muchos diputados que la mayoría, todos podría decirte, se han graduado en la universidad pública, penosamente, salvo algunos de sus amigos que son de otras universidades, pero en general los diputados vienen de universidades públicas y se olvidan. Entonces tenían un doble problema. El problema de que tiene que vetar la ley, lo cual políticamente tiene un costo, obviamente, pero que además tiene que reactualizar el presupuesto si eso sale, porque con los 3,8 billones no alcanza para nada. Fíjate que ese 0,14... la quita de bienes personales le implicó al Estado Nacional el 0,16 menos de recaudación. Digo, mirá si será poco. Sí, lo que pasa es que son cosas que se miden con distinta óptica. Claro, es la discusión histórica sobre qué espaldas recae el ajuste. Y no lo está pagando la mayoría de la sociedad, o sí la mayoría de la sociedad que suele pagar históricamente los ajustes. Estamos pagando lo que menos tienen. El mínimo porcentaje privilegiado que en este caso recibe un beneficio de baja de bienes personales. Yo tengo 200.000 pesos, $200.000 en una cueva y los traigo y no tengo que pagar nada. Eso es inconcebible, esta ley de blanqueo que han hecho. Uno puede traer dólares de afuera sin ningún problema, mientras que lo deje en el banco un mes, no hay ningún problema. Entonces, si yo me aguanto un mes y tengo $200.000, no tengo que declarar de ninguna manera dónde viene. No paga ningún impuesto. Es alguien que ha evadido impuestos, porque esa plata ha ido desde acá para allá, no es que se creó allá. No solo no ha pagado impuestos, sino que ha evadido impuestos, sino que ahora no los paga. Entonces, este tipo de cosas muestran claramente lo que es este gobierno, la perversidad que tiene este gobierno. Por último, agradeciendo la visita, ¿cómo sigue esta situación? ¿Qué hay en el horizonte desde Atunlu y más amplio todavía desde el Frente Sindical? Entonces decíamos que una vez un amigo dijo, se ve la luz en el túnel, no sé cómo si es del tren que viene, la locomotora que viene nos va a pasar por arriba, esa es la única luz que se ve. En realidad, lo próximo, y estuvimos, por suerte, ayer estuvimos en la CGT, y la CGT va a apoyar la marcha del día 2, va a mover con todas sus organizaciones de manera que la marcha sea multitudinaria. Para nosotros es muy importante en el futuro que la sociedad nos acompañe, que no nos deje en una lucha solitaria, porque eso ahí la vamos a perder. Hemos salido de peores, hemos pasado, los más viejitos, hemos pasado por varias de estas cosas y no nos asusta, pero de cualquier manera va a ser muy, muy difícil. La marcha del 2 tiene que ser también muy importante. Estamos moviendo todo lo que podemos porque no puede ser una marchita, tiene que producir algún tipo de cimbronazo en el gobierno, tiene que producir algún tipo de efecto. Después veremos, porque es un gobierno que es absolutamente, uno no sabe cómo reaccionan espasmódicamente. Hemos tenido diferencias con el gobierno del PRO,
pero nos sentábamos, discutíamos y negociábamos muchas veces en desventaja, pero por lo menos teníamos un ámbito de negociación y sabíamos cómo iban a reaccionar. No podemos pensar cómo, fíjense, cómo vamos a saber cómo reacciona un presidente que va a las Naciones Unidas y dice que eso es un grupo, es una cueva de comunistas, donde 130 y pico de países firman un acuerdo que es un acuerdo razonable en términos de lo que es las cuestiones climáticas, las cuestiones, lo que se viene. La denominada Agenda 2030. Y ellos dicen que no, eso que dicen que son comunistas. Todos están equivocados menos él. Menos él. Y además alguien que además habla con la petulancia de un académico y dice un montón de cosas que no son ciertas, que constantemente cada vez que habla salen economistas a desmentir lo que él dice porque es un acting. Bueno, ese es el gobierno, entonces es muy difícil saber qué es lo que nos espera con ellos. Lo que nos espera es lucha, seguro. Vamos a tener 4 años de lucha porque además él tiene que cumplir sus 4 años. Nosotros somos democráticos, ganó y tiene que cumplir sus 4 años. Pero bueno, estaremos peleando 4 años con ellos. Esperamos lo que se viene. Sí, no la avisáramos fácil y sencilla. Creemos que esta es una lucha larga. Seguimos pidiendo el acompañamiento del resto de la sociedad, poniendo el valor y sabiendo el valor que tiene la educación pública para la sociedad argentina y para el Estado Nacional. Pedimos que nos sigan acompañando. La marcha del 2 de octubre tiene que ser multitudinaria. Van a estar los jubilados también ese día, creo que no es casual, que bueno, tenemos que también acompañarlos a ellos y ellos acompañarnos a nosotros. Hoy veía acá en la plaza, ¿no?, algunos ciudadanos que se acercaban y los miraba y decía, bueno, quizás esta persona no pudo pasar por la universidad y tenga la esperanza de que sus hijos sí accedan, sus hijos, sus nietes. Creo que tiene que ver con eso, con el futuro de la nación. Tenemos que torcerle el brazo de algún modo, aunque no le apliquen las lógicas de la política, tenemos que visibilizarnos. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar atentos a la situación crítica por la que atraviesa los trabajadores y trabajadoras, los desocupados, los jubilados. Tenemos que estar activos, comprometidos, así que los invitamos a participar el 2 de octubre, a acompañarnos en la Plaza de los 2 Congresos. Ahí vamos a estar y también en el resto del país se hacen movilizaciones, es una marcha federal, así que va a haber actividades en todas las provincias y en todo el país, ahí donde hay universidades.